saludando de Julio el gran día. ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarlos. Un gusto, como siempre, recibirlos en el programa. Quienes no están viendo el fútbol, seguramente van a poder conversar con nosotros un ratito. ¿Por qué empiezo con esta música? ¿Por qué empiezo con esta canción? Porque todos los días, empezando el programa, voy a hacerle un pedido al alcalde. Que tenga la gentileza de regalarnos, porque es nuestro alcalde, ha sido recientemente electo y lo estoy viendo muy activo en las mañanas. Póngame la fotito. Lo veo muy activo en las mañanas. Hoy día creo que ha ido a aprender cómo se hace la marraqueta. Yo le quisiera pedir que, aprovechando que tenemos grandes panaderos que hacen maravilloso pan, en vez de que él pueda ir a aprender cómo se hace la marraqueta, ¿por qué no nos va cumpliendo todos los compromisos que hizo con nosotros, los paceños? Uno de esos compromisos era deshacerse de manera completa de la ciclovía. Mire, esta es la ciclovía. Esta es una avenida que tenemos acá, una calle, es la calle que está en la parte trasera del Automóvil Club Boliviano, aquí en Calacoto, zona sur. Si no me equivoco, es la 13 de Calacoto. Como usted ve, esta calle se ha estrechado, señor alcalde. Por un lado tenemos la fila de los vehículos que están yendo a hacer cargar con gasolina. Teníamos acá 2 carriles y aquí al fondo había un carril de los trufis que ingresaban a Irpavi, Alto Irpavi, Irpavi 2 y todos los Irpavis. Por supuesto, con la genialidad de don Negro Arias, esto se ha destruido. Acá tenemos un espacio completamente vacío, ahí tendrían que estar los trufis. Acá tenemos una rampla pequeña, ridícula, que ocupa espacio, no hay ni gente parada. Los trufis ahora se paran acá y entre la fila de autos, los trufis parados, la mala, estúpida idea del señor Arias de su ciclovía, ya queda una sola vía. Si usted, señor alcalde, póngame el himno, si usted, señor alcalde, tiene la gentileza de regalarnos en este julio solamente ese compromiso que usted hizo, que es liberarse completamente de la ciclovía, no solo esta calle, sino muchas de la zona sur resolverían de manera absoluta su problema. Usted acá en mi mesa me comprometió que se iba a deshacer de la ciclovía. Bueno, les ruego por favor que en esta ocasión, cuando estamos de cumpleaños los paceños, tenga la gentileza de regalarnos eso. Deshágase de la ciclovía, por favor. No solo de la 21 de Calacoto, de toda la ciclovía, que nos achica las calles, que nos entorpece el tráfico, que nos da problemas. Regálenos eso, señor alcalde, por ser Julio. Muy bien, continuamos y cambio completamente de tema. Se lo ha detenido, sí, hace este fin de semana se lo ha detenido a quien fue la cabeza de todo el movimiento Tupac Katari, que durante los días de conflicto nos bloquearon la ciudad de La Paz, el departamento íntegro por 50 días. Sí, lo detuvieron al señor Vicente y hoy día le dieron detención en Chonchocoro. No lo digo más, vamos a ver la nota. Días de conocimiento público, el Ministerio Público el fin de semana ha tenido conocimiento de la ejecución de la orden de aprehensión emitida en contra de Vicente Salazar Limachi y en mérito a ello ha presentado posteriormente la resolución de imputación formal. La comisión en pleno ha establecido la existencia de suficientes indicios para su responsabilidad penal y también para acreditar la existencia de riesgos procesales, ¿no? Y en forma posterior ya fin de semana se presentó ante la autoridad jurisdiccional la resolución de imputación formal y el día de hoy a mediodía se pudo llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el juzgado de turno claramente ha establecido en primera instancia la existencia de suficientes elementos de convicción en cuanto a la probable comisión de los
delitos que el Ministerio Público ha imputado al señor Vicente Salazar Limachi, ¿no? Siendo estos instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los medios de transporte. Y en mérito a ello también, habiéndose fundamentado la existencia de riesgos procesales, es que también la autoridad jurisdiccional ha dispuesto la detención preventiva del señor Vicente Salazar Limachi en el recinto penitenciario de Chonchocoro por el lapso de 6 meses. A Chonchocoro por el lapso de 6 meses se fue el señor Vicente Salazar. Me sorprendió verlo sin poncho rojo. Parecía más bien ahí un rapero, no sé, no me queda claro porque se supone que él era un poncho rojo o se disfrazaba el señor Salazar. Ahí está don Vicente Salazar detenido de manera preventiva durante 6 meses. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué va a haber? Pues le cuento que los cruceños están exigiendo otras acciones más. Vamos a verlas. Días de conocimiento público, el Ministerio Público el fin de semana ha tenido conocimiento de la ejecución del... Que ha caído solamente un peón, pero todavía los líderes del terrorismo en Bolivia siguen sueltos. Como tal, le decimos hoy al Ministerio Público que no tenga miedo, que hoy más que nunca necesitamos un Ministerio Público que de una vez por todas saque las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y Mario Argollo. Requerimos más que nunca saber la verdad de lo sucedido en cuanto a todos los daños que ha habido a nuestra Bolivia, a nuestros productores, a nuestros estudiantes, a la salud, a los más de 20 muertos en estos tiempos. Hoy es el momento de asumir una responsabilidad histórica en lo judicial, asumir de que se requiere saber y dar con los responsables de lo que ha sucedido en este daño a los 53 días, a los 12 millones de habitantes que hemos sufrido este secuestro. Por ello, el día de hoy, además de decirle al Ministerio Público que no tenga este miedo, señalar que no hay bolivianos de primera o de segunda, todos somos iguales y aquí requerimos que la justicia actúe en base a nuestras necesidades que deben ser resarcidas con todo el daño ocasionado. ¿Qué le parece? Los cruceños todavía no solo exigen que se detenga a Vicente, exigen que se detenga a Argollo, pero por sobre todo que se detenga a don Evo Morales. Esa es la exigencia no solo de los orientales, de todo el país. Por lo menos los paceños estamos solicitando clamorosamente que alguien pague las consecuencias de todo lo que hemos sufrido más de esos 50 y tantos días. Los cruceños son la voz que ha decidido levantarse y llevar el proceso directamente hasta la Fiscalía. La Fiscalía lo ha recepcionado y la semana pasada hemos hecho una entrevista con el Comité Cívico. Pero ahora se lo ha detenido al señor Salazar, a don Vicente Salazar. Quieren detenerlo a Argollo, pero principalmente buscan que sea detenido Evo Morales. La pregunta del millón: ¿estamos cavando nuestra tumba? ¿O realmente estas detenciones están siendo tan bien preparadas que estamos anulando de manera definitiva lo que en algún momento el gobierno llamó el narcoterrorismo? Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué le digo? Porque nos advirtieron claramente, sobre todo los parlamentarios y también los movilizados, que esto era temporal. Dijeron: vamos a esperar 3 meses y luego de los 3 meses regresamos. Vea usted, julio, agosto, septiembre, y me pregunto, ¿estamos camino a otro octubre negro? Y así lo dijeron parlamentarios que en minutos más voy a tener contacto con ellos para poder reflexionar sobre este tema, porque cuidado, no vayamos rumbo a estar cavando nuestra propia tumba y que a partir de octubre las presiones,
los conflictos, las movilizaciones y los bloqueos sean todavía peor. Eso sí que nos preocuparía profundamente. No sé si el gobierno está teniendo cuidado y está manejando tendría que ser con el cuidado de un relojero, todo este armado estratégico de lo que se tiene que hacer. Termina el estado de excepción y no se lo puede volver a poner. Ya no hay opción de otro estado de excepción. El estado de excepción es una sola vez y por 3 meses, según la Constitución, en toda la gestión presidencial. O sea, se acaba esto en octubre y solo Dios sabe lo que va a suceder. Hoy día yo voy a conversar con 2 asambleístas de Libre, ¿sí? Ellos son 2 parlamentarios que seguro ya deben estar listos para colocarse con nosotros en el Zoom. Son 2 asambleístas, ambos de Libre, que ya han presentado propuestas muy puntuales de cuál deberían ser los proyectos de 2 opciones. Uno, un proyecto que tendría que ser, obviamente, de la prohibición absoluta de los bloqueos. Me voy con esta otra cámara. El otro tendría que ser un proyecto que sancione, que de alguna manera ponga acción sobre aquellas personas que no bloquean, pero que financian los bloqueos. Estas son las 2 grandes opciones que debería haber. Y ya se han presentado 3, imagínense, 3 proyectos de ley que pretenden llevar adelante estas posibilidades. Lamentablemente, creo que más están peleándola por proteger al país los de Libre y los de otros partidos, en vez de que sean los miembros del propio gobierno, que ya de manera paralela detengan a uno, detengan al otro, desarmen un grupo, desarmen al otro, organicen leyes, propongan leyes desde el Ejecutivo por lo general es el que propone las leyes, y que en octubre, cuando todos volvamos a esto que deje de ser el estado de excepción, podamos vivir tan tranquilos y felices sin la espada de Damocles sobre nuestra cabeza constantemente, sin saber si viene o no una segunda gran batalla, que de repente ya no van a ser 50 días, van a ser 100 y tantos días. Más pérdidas, más problemas, más dificultades. Espero de verdad que no sea así. Estoy lista para conectarme con los 2 asambleístas. Entre tanto, hacemos una muy breve pausa y enseguida regresamos. Y sí, este fin de semana lo vimos muy activo al diputado Israel Mérida. Y él ha sido muy claro, nos ha advertido que tal vez está viniendo otro octubre negro y que además en algún momento ya se habían despachado a 2 presidentes y ojalá no vivamos lo mismo. Israel, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola Verónica, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte desde Cochabamba, cariñoso abrazo en la distancia. Un gusto también para mí, gracias. Sé que están en semana de región y por eso se encuentran allá en Cochabamba. Saludo de la misma manera, muy cordialmente, a Carlos Alarcón. Carlos ha sido uno de los más férreos defensores de esta ley antibloqueos. Buenas noches, Carlos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Verónica. Un cordial saludo a tu persona, a tu audiencia y al diputado Israel Mérida. Bueno, empezaremos por favor un poquito. Entiendo que por prelación correspondería que se trate el proyecto que habría presentado Israel. ¿Qué mes, Israel, presentaste este proyecto de antibloqueos? Saludo a Carlos también. Carlos, ¿cómo estás? Se presentó en noviembre, los primeros días de noviembre, donde planteábamos de hecho la posibilidad de poder generar una reforma al Código Penal, específicamente al artículo 214, para generar un BIS y de esa manera comenzar a legislar lo que hemos considerado
una ausencia en el Código Penal como derecho fundamental y la posibilidad de que te vayan a coartar anticipando justamente los problemas de aquí a futuro que podían generar. Ah, ya, entonces era ingresando al Código Penal. Esto ya sería pues absolutamente siendo penal cárcel para quienes cometan estas equivocaciones, ¿cierto? Correcto. Lo que hemos planteado es un bis al artículo 214 del Código Penal, donde especificamos varias cosas. La primera, que debe existir pena de cárcel para quienes generen un bloqueo, o sea, obstrucción legal, obstrucción de las vías de comunicación, ¿cierto? Entendamos por eso vías férreas, vías fluviales, aéreas, carreteras, caminos, todo lo que genera libre tránsito y libre transitabilidad, con una pena de 4 a 6 años. Si producto de este hecho, de esta ilegalidad, además de generar daño económico, resarcimiento del daño económico. Pero también, si producto de este hecho, de este bloqueo, existiera daño a la infraestructura, ya sea privada o sea pública, la pena se incrementa, además del resarcimiento, se incrementa la pena de 6 a 8 años. Y esto iría para los autores intelectuales y los autores materiales. Básicamente, basado en esos 4 puntos, es que hicimos esta presentación de este proyecto de ley que, como te digo, hasta hoy, Verónica, está durmiendo en la Comisión de Justicia Plural con varios argumentos que manejan y no le quieren dar la viabilidad necesaria, lo cual nos ha preocupado y es por eso que nos hemos dado a la tarea de reunirnos tanto con Carlos Alarcón como también con la diputada Soruco para tratar de ver entre quienes estamos proyectando, estamos queriendo impulsar este proyecto de ley, qué podemos hacer de manera conjunta. Comprendo. Carlos, estamos rumbo a un octubre negro. ¿Crees tú que este solamente es un paréntesis en tanto dure el estado de excepción, que podamos entrar en otra situación igual de crítica? Sí, yo creo que sí, Verónica, no solo por las amenazas explícitas de los promotores de este bloqueo, el más cruel de la historia del país, de 53 días, y por los grupos que responden a esta dictadura sindical, sino porque hemos venido arrastrando más de 30 años, yo te diría, esta práctica nefasta de los bloqueos, que independientemente de la finalidad que tengan, en sí mismo el bloqueo es una violencia criminal, no es la protesta, no es el derecho constitucional a la protesta. Estamos tratando de compatibilizar criterios. En realidad yo te diría la única ley especial es la que he planteado como ley antibloqueo, dando un tratamiento integral, no solamente agregando un artículo al Código Penal, porque esos artículos 203 y 14 desde la época Banzer no han sido suficientes para dar una respuesta categórica contra los bloqueos. Por eso es importante rescatar en la ley antibloqueos el contenido de Israel y de la colega María José, porque el planteamiento que ya ha hecho carne en la ciudadanía es una ley especial antibloqueos, y si tú revisas diferentes países del mundo, cuando quieren destacar un castigo penal más un resarcimiento civil y más garantías para la policía y los militares, como está en el proyecto que he presentado, se habla de leyes especiales precisamente para que tengan mayor efecto preventivo. Tienes, por ejemplo, las leyes antimafia en Italia, tienes las leyes antiextorsión en México, las leyes antidisturbios en otros países. En Bolivia también tenemos la ley antirracismo o la ley antitrata. Entonces, son leyes especiales que dan una respuesta integral, y la que he planteado tiene 3 escalas de cárcel según la gravedad del bloqueo. En la figura básica, ¿no?, el planteamiento que se hace es de 3 a 6 años de cárcel para los que estén impidiendo el libre tránsito de personas, bienes, mercaderías o vehículos. Cárcel agravada para los promotores, financiadores, instigadores, directores, organizadores de los bloqueos, de 5 a 8 años. Y cárcel más grave todavía para aquellos que durante el bloqueo atenten contra la vida, la integridad corporal o contra el patrimonio público o privado de las personas. Además de eso, el resarcimiento integral a las víctimas de los bloqueos bajo la figura de la responsabilidad solidaria. Eso quiere decir que cualquier afectado, cualquier víctima, basta que demande a uno de los
por ejemplo, organizadores, promotores o bloqueadores, para que él tenga que responder de la totalidad del daño, que es lo que ocurrió en el anterior bloqueo, por usar un ejemplo, con las floristas que estaban tratando de llevar sus flores de Cochabamba a La Paz para venderlas en La Paz. No lo pudieron hacer por el bloqueo. Entonces, el que ha bloqueado tiene que responderles por el daño emergente y por el lucro cesante. Y lo más importante, las garantías para la policía y cuando es rebasada para las Fuerzas Armadas, para que no sean utilizadas en los desbloqueos como carne de cañón y para que después no sean juzgados como cabeza de turco los policías, que es lo que ocurrió en los bloqueos de Yayagua y en los bloqueos de Portapilgua. Así es. Entonces, de esa manera podemos en esta ley especial compatibilizar los contenidos de los colegas, pero una vez de que esté en tratamiento, porque no hay la intención del gobierno en apoyar este tipo de iniciativas. Ahí quiero ir. La bancada oficialista responde obviamente al compás del gobierno. Es que eso es lo que a mí más me llama la atención, porque en realidad quienes deberían estar promoviendo esta ley son precisamente la gente del gobierno, ¿no es cierto? Y me extraña que sean ustedes, que en este caso vienen siendo como la oposición, que terminen defendiendo al gobierno para que nadie lo toque a don Rodrigo Paz a partir de octubre, cuando se nos viene algo difícil. ¿En manos de quién está la Comisión de Justicia Plural, estimado Israel? ¿Y cuáles son los argumentos que pone la comisión? Mira, a ver, yo he recibido una nota donde me dicen que se solicita podamos socializar el proyecto de ley. Yo quiero decirte, Verónica, que este proyecto, en el caso mío, ha sido socializado tanto a sectores empresariales, profesionales, vecinales. O sea, hemos hecho la socialización necesaria, que además tampoco es un requisito indispensable, pero lo hemos hecho, hemos cumplido con aquello. Pero a ver, un ratito, perdóname, yo he sido parlamentaria también. No tiene pues que socializarle el diputado, ese es el trabajo de la comisión. Para eso se lo pasa a una comisión. Correcto. Y después nos responde diciendo que ellos van a socializar. Fíjate tú cómo van cambiando en su criterio. Ah, ya, luego después te la quitan. Claro, exacto. Después nos dicen, de acuerdo a esta nota de fecha 26 de enero, de que ellos la van a socializar, porque yo expliqué exactamente lo mismo. La primera nota les digo, oiga, pero hagan su trabajo, si es el trabajo de ustedes la socialización. Nosotros de qué manera igual hemos hecho, pero hagan ustedes su trabajo. Y ahí nos responden con esta otra, donde nos dicen que ellos van a socializar, pero fíjate, te voy a mencionar solo dos nombres de las instituciones donde supuestamente van a socializar. Central Obrera Boliviana, una de ellas, y las juntas vecinales, Confederación de Gremiales, o sea, algunos sectores que están acostumbrados a la práctica del bloqueo como una medida de protesta. Aquí hay una aclaración que es fundamental y es importante. La protesta está garantizada, la protesta está constitucionalizada, el artículo 21 de la Constitución Política del Estado. Nadie está en contra de la protesta. El bloqueo porque estamos negando este argumento para cambiar el criterio en la gente en algunos sectores. La protesta está garantizada, es parte de la libre expresión. Pero Otra cosa es el bloqueo. Dame nombre, por favor. ¿Quién está a la cabeza de esa comisión? ¿De qué partido es? Dame para que lo convoquemos. Manolo Rojas es el presidente del PDC y la nota esta la firma la diputada Sonia Ciñani como secretaria del Comité de Justicia, ¿no? Manolo Rojas es del PDC, ¿rodriguista o larista? Tengo entendido que es de Rodrigo, que es de Rodrigo. Ahora, lo que tú decías hace rato, Verónica, o sea, es contraproducente que se les esté dando las herramientas, los instrumentos jurídicos desde la Asamblea Legislativa para que puedan gobernar ellos haciendo uso de esto y llegado el momento sean los que se opongan. Cuando se firma el acuerdo entre la CESUCB y el gobierno, parte de esos puntos de acuerdo estaba que no se iba a tratar la ley contra el bloqueo. Y parte del acuerdo entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno es exactamente el mismo, de que no se trata la ley de bloqueo. ¿Quién es el Ejecutivo? ¿Por qué se toma atribuciones de meterse en otro órgano del Estado? ¿Quién es él para negociar las iniciativas legislativas? Primer detalle. Segundo, él más bien debería ser, me refiero al Ejecutivo,
Ejecutivo el principal impulsor en este tipo de leyes. Al margen de yo he presentado otro que penaliza el financiamiento de este tipo de actos. Deberían ser los principales encargados de que esto realmente se trate a la brevedad posible, porque lo que te comenté hace tiempo atrás, lo comenté en medios de comunicación, estamos igual que en el Mundial, estamos en un minuto de rehidratación. Claro. Exactamente. Y los sectores sociales están rehidratándose, van a volver a la cancha, van a regresar a la cancha, y hay que esperarlos con leyes, hay que esperarlos con la Constitución, porque ya se fue en octubre Connie, se fue en octubre Evo, cuidado con que en octubre se vaya otro. Por eso tenemos que tomar los recaudos, simplemente están en una pausa, y ahí viene la necesidad de que el Ejecutivo asuma una postura, o por último sea claro, y nos diga al país entero: no quiero la ley antibloqueos y listo, pero que sea claro y que no vaya con ambigüedades discursivas entre un ministro y el otro, o lo que dicen y lo que acaban firmando en convenio sin acuerdo. Carlos, consultarte, Carlos, ustedes están haciendo su tarea parlamentaria, esa es la misión que tiene un parlamentario y están un poco preveyendo. ¿Qué consideras tú que está pasando? ¿Por qué el gobierno no se activa de esta manera? Y sin embargo, por ejemplo, hoy día ya le han dado detención de 6 meses a Vicente Salazar. ¿Cómo crees que también responda la población a eso? Primero, date un dato adicional. No es solamente que no lo está socializando adecuadamente la comisión para ganar tiempo, está haciendo inclusive foros que no tienen ningún sentido, porque el 94% en los sondeos de los ciudadanos quieren el proyecto de ley especial antibloqueos, lo quieren. Y en la última encuesta que se ha hecho, encargada por el programa de Comacusi, si no me equivoco, el 62 o 64%, ya no solo con sondeos, sino con encuesta, quiere la ley. Entonces, el problema es que en marzo, el presidente de la Comisión de Justicia Plural, Manolo Rojas, ha presentado, en lugar de impulsar los proyectos de ley antibloqueos, estos 3 que los hemos presentado el año pasado, él ha presentado en marzo de este año uno sacando la consecuencia de cárcel, la consecuencia penal, y solamente hablando del tema de la reparación de los daños. Imagínate, en lugar de cumplir su deber de impulsar los proyectos de ley que los diputados ya los presentamos desde el año pasado. Eso es importante destacar, porque yo veo que eso obviamente es un despropósito, ¿no? Porque la gente no solo quiere que les paguen los daños, sino que vayan a la cárcel. Por supuesto, no, y prevenir. Los financiadores también tienen la pena agravada de cárcel de 5 a 8 años. Ahora, el gobierno, ¿por qué está en esta actitud? El ministro de Obras Públicas hace poco tiempo ha dicho que la ley antibloqueos no previene los bloqueos, sino el diálogo, porque ellos quieren justificar con la dialogitis una estrategia, a mi criterio, totalmente desacertada, de haber apostado al desgaste y al cansancio de los bloqueadores, y que en 53 días de bloqueos, con esa estrategia, los daños han crecido de manera exponencial. Totalmente. Tanto los daños humanitarios como los económicos. Entonces, el diálogo más bien incentiva la realización de los bloqueos, porque los bloqueadores saben que no van a tener castigo de cárcel, ninguna sanción, van a tener impunidad, y las víctimas van a quedar abandonadas a su suerte, ¿no? Totalmente. Ahora, ¿cómo lees, Israel, esto que ya ha sido, yo decía al principio del programa, estamos cavando nuestra tumba? Lo acaban de detener a Salazar, luego quieren detenerlo a Argollo, tal vez a Evo Morales. Estamos cavando nuestra tumba, que en octubre esto va a ser peor, va a reventar más. ¿Qué opinas sobre esta determinación de la justicia? No, yo creo que más bien las cosas se están haciendo muy tarde. Desde el momento en el cual el presidente decreta el estado de excepción, lo hizo 53 días después, o sea, ya cuando la medida automáticamente era casi innecesaria, porque los bloqueos estaban desapareciendo automáticamente. Lo que pasa es que es un gobierno que ha perdido toda visión de tiempo y espacio, está totalmente perdido. Hay ministros que no dan pie con bola, que están en una nube y que desde ahí no atienden las demandas sectoriales. Entonces, si se sigue en esa lógica, se sigue en esa visión sumamente centralista, egocéntrica de manejar el Estado, lógicamente que los problemas van a regresar. Lo que debe hacer ahora el gobierno, desde mi punto de vista, es haber iniciado los procesos investigativos para justamente poner ante la justicia a todos los autores de estos 53 días. Lo de Salazar me parece muy bien. ¿Dónde está Argollo?
ya deberían haber comenzado los procesos investigativos para que exista no solamente el tema de determinar su culpabilidad, sino además el resarcimiento del daño de ellos con sus bienes y de las instituciones a las cuales representan. Pero esto no las órdenes de aprehensión, Verónica, las órdenes de aprehensión, nadie puede estar por arriba de la ley, nadie, y las órdenes de aprehensión, fíjate que el estado de excepción en el Chapare no funciona, es tierra de nadie, es una republiqueta, y lo dijimos desde las brigadas parlamentarias, hay que militarizar el Chapare, las órdenes de aprehensión tienen que ejecutarse. Entonces yo creo que hay que empezar a poner orden en el país, y parte de poner orden en el país es a través de esta legislación que le estamos proponiendo con Carlos, con Soruco, para que justamente el Ejecutivo tenga la posibilidad de que en caso que se vengan días peores, tener una normativa con qué responder. De aquí en más, si no comienza a generar responsabilidades y no comienza a generar directamente precedentes de esta gente irresponsable que le han hecho daño a la economía del país, olvídate, ahí sí olvídate, porque la Central Obrera ya le ha ganado varias batallas. Cuando saca el decreto supremo, el 5503, hicimos observaciones, les dijimos está mal, corrijan esto. ¿Qué nos dijo Lupo? No vamos a cambiar ni una coma ni un punto. Salió la Central Obrera, le cerró unas cuantas calles, listo, tiró todo el decreto supremo. Ahí crearon a su monstruo, a su verdugo, que le siguen dando de alimento, Y aquí lo paradójico, con esto acabo. Fíjate lo chistoso. Los que no votamos por Rodrigo Paz, yo soy uno de ellos, acabamos defendiéndolos por un tema de responsabilidad democrática, institucionalidad y respeto al Estado de Derecho. Y quienes votaron por él, los sectores sociales que lo llevaron a ser presidente, hoy quieren su cabeza. Han convulsionado el país 53 días. Entonces el gobierno tiene que asumir una línea y tiene que empezar a poner orden en el país para que incluso el estado de excepción cumpla una misión constitucional y cumpla la misión social de pacificar esto, y eso implica militarización del Chapare. Sí, y parece que las cosas se van a poner peor aún, Carlos. Ya se habla del incremento del precio de la gasolina. ¿Escuchaste al respecto, por favor? Bueno, el gobierno ha descartado de que va a haber un incremento adicional al que lo decretó el 17 de diciembre del año pasado, cuando levantó la subvención. No totalmente, pero en su gran parte la levantó en el diésel y la gasolina, y ahí estábamos prácticamente pagando a precio internacional, y por lo menos la última versión que yo he escuchado es de que no va a haber ningún incremento adicional, porque ya con la guerra de Irán y Estados Unidos nuevamente volvió a subir el precio del petróleo, con lo cual la subvención se sigue aplicando en márgenes mayores a los del decreto que la eliminó. Pero el tema central de pregunta, Verónica, del gobierno es: ¿qué va a hacer el gobierno cuando se termine la vigencia de los 90 días del decreto que declara el estado de excepción? Porque si tú te fijas, la esencia de este decreto, en el artículo 5, inciso E, es la prohibición del bloqueo. Está prohibido cualquier tipo de bloqueo en cualquier clase de camino, de ruta, de vía pública en el país. Entonces, ¿con qué instrumento jurídico se va a quedar para defender a la sociedad, defenderse al propio gobierno, al Estado, frente a otra intentona de ruptura de la democracia y la Constitución, si no tiene la ley antibloqueos? Por eso es urgente tenerla en vigencia antes de que termine el plazo de vigencia del decreto de declaratoria del estado de excepción. Eso es importantísimo. Y el otro tema tan importante como ese, el presidente ha viajado a la cumbre del Mercosur con la consigna dirigida al Brasil, a Paraguay, a Chile, a Argentina, de no más bloqueos para que nos acepten ser parte del corredor carretero bioceánico, el proyecto llamado Capricornio. Nos han excluido estos 4 países precisamente por los bloqueos. Así es. Los bloqueos que responden a la dictadura sindical inviabilizan a Bolivia, inviabilizan el desarrollo del país y la prosperidad de los ciudadanos. Entonces, no es suficiente, Verónica, una consigna de decirles a Brasil, Chile, Argentina y Paraguay no más bloqueos. Tienes que por lo menos decir: hemos impulsado esta ley antibloqueos para que sea una respuesta clara que permita
reflexionar a estos 4 países para que tengan la intención de incorporarnos en el corredor carretero bioceánico. La garantía de que no vamos a ser un estorbo, más bien como hasta ahora, por eso se nos ha marginado y es una verdadera pena y una vergüenza. Bueno, ya para terminar, en todo caso, ¿se mantiene el seguimiento? ¿Se le está haciendo, se está buscando que se la coloque en agenda? ¿Se mantiene la insistencia de que la ley sea tratada, Israel? Vamos a persistir en esto. Estaba por utilizar una frase que es tradicional hasta las últimas consecuencias. No, vamos a persistir en esto. Vamos a hacer que esta ley se apruebe, por eso los 3 proyectistas nos hemos reunido, hemos dicho vamos a hacer causa común, tenemos el respaldo de gran parte de los diputados, sabemos que en el Senado también hay una gran conciencia, una gran motivación para aprobar aquello, o sea que vamos a seguir porque además responde no solamente a la legislación que hoy en día hace falta en el país, sino también debemos agarrarse a la legislación internacional como el Estatuto de Roma, que en su artículo 7 habla justamente de este tipo de bloqueos como un acto de exterminio. Tú sabes que cuando somos parte de esos acuerdos internacionales tienen categoría de constitución, mucho más arriba que la ley, entonces vamos a recurrir a todas las instancias necesarias, pero además vamos a presionar a esta comisión y en lo posible que pase directamente al pleno de la Asamblea donde se definirá el tratamiento de la misma, pero es fundamental, es urgente y es prioritario. La población lo está pidiendo, basta con ver las redes sociales, tú ves la cantidad de gente que reclama la ley contra el bloqueo, el aparato productivo lo está pidiendo. Verónica, hemos hecho aquí una reunión para el corredor bioceánico desde Brasil hasta Perú y Chile a través de Rondonia para que pase por el Beni, por el norte de Bolivia. ¿Quién va a querer invertir ahora? No, por supuesto, por supuesto. Nadie. Y me pregunto, 2.000 nuevos camiones iban a pasar por Bolivia cada día. Sí, hoy en día todo sí. eso se ha echado al tacho. No, definitivamente nosotros mismos nos destrozamos. Mi última pregunta, Carlos, ¿por qué no han condicionado ustedes la aprobación de la ley de estado de excepción con esta ley? Porque en mis tiempos se condicionaba, ok, vamos a hacer esto, pero se hace esto otro. Y si era en beneficio del país, ok, votamos por la ley de estado de excepción, pero se aprueba inmediatamente la ley antibloqueo. ¿Por qué no se ha podido condicionar? Ahora te explico por qué, pero déjame decirte que como ya han pasado 6 meses aproximadamente desde el año pasado para el tratamiento de la ley antibloqueo, si no la han tratado, yo ya le he pedido hace 2 semanas al presidente de la Cámara que la tratemos directo en el Pleno. Ahí en el Pleno ya podemos enriquecer los contenidos con las propuestas Claro. De los colegas y de cualquier diputado que tenga propuestas que vayan en el sentido de enriquecer el proyecto, pero de una vez vamos al Pleno porque estamos girando el círculo vicioso en la comisión. Yo he perdido el optimismo en relación al trámite de la comisión y después de 6 meses ya corresponde que vayamos directo al Pleno para darle una respuesta categórica y contundente, sobre todo a los millones de víctimas de los bloqueadores. No nos tenemos que preocupar ahora de los bloqueadores, sino de los bloqueados, Verónica. Ese es el tema que lo hemos desatendido como Estado, sociedad y gobierno durante 30 años por lo menos. Ahora, contestando tu pregunta, Verónica, fíjate que cuando se estaba alargando este conflicto del bloqueo, ya eran días y días sin que se dé una solución, prácticamente la única estrategia del gobierno era la estrategia hasta el final, que ha sido la de apostar al desgaste, al cansancio de los bloqueadores, disfrazada de la dialoguitis, del diálogo, ¿no? Que no nos llevaba a ningún lado, porque los que tenían que dialogar eran los que querían el derrocamiento del presidente. Entonces tuve que presentar el proyecto de ley, porque tú sabes que uno de los artículos, como es una ley especial integral, la que presenté, la de ley antibloqueos, uno de sus artículos era la abrogatoria de la ley Copa. Entonces, como quedó demorado el trámite de la ley antibloqueos, tuve que presentar en un proyecto autónomo independiente la abrogatoria de la ley Copa. Ahí tuve el respaldo de todas las bancadas, logramos sacar más de 2/3 de votos, y eso fue lo que lo aguijoneó y lo movió al gobierno para que se empiece a hablar en serio del estado de excepción, porque la ley Copa te impedía aplicar el estado de excepción, claro que sí. porque en los hechos anulaba los artículos de la Constitución. Así es. E impedía que uses la fuerza de la policía y el ejército, porque decía que primero tenías que declarar el estado de excepción, o sea, era otro círculo vicioso. Sí. Entonces, logré aguijonear al gobierno, se aprobó con más de 2/3,
El gobierno la tenía que haber promulgado inclusive el domingo, esperó hasta el lunes, al mediodía, se tomó su tiempo. O sea que no querían ellos, no la querían la ley, ¿no? No querían decretar el estado de excepción y al final el gobierno, el fallo que les rechazó al vicepresidente, el amparo que intentó para bloquear esta rogatoria de la ley COPAR, decía que no necesitaba más ley el gobierno para declarar el estado de excepción. Eso dice la sentencia de la sala y el gobierno todavía se tomó un mes más de tiempo para presentar un proyecto de ley de regulación del estado de excepción y tuvimos que sesionar, no sé si se acuerda Israel, creo que fue un sábado. Sí, claro, hasta la madrugada, sábado de madrugada hasta el domingo. Sí, 16 horas de sesión. Entonces, han sido tan vertiginosos y tan paradójicos y con contraste los acontecimientos que no había opción de condicionar nada. Algún condicionamiento, porque nos hubieran dicho que nosotros estábamos saboteando el estado de excepción. Por esa razón no vinculamos los dos temas, Verónica. Me quedó clarísimo. Les agradezco muchísimo a ambos, pero les agradezco en nombre de los paceños también. Les agradezco por estar intentando resolver este tema, porque no queremos pasar nuevamente un octubre negro ni más días. Así que les pido, por favor, insistan en el tema, no desmayen, y aquí estaremos en la medida de nuestras posibilidades apoyando esta iniciativa de los tres. Qué pena no he podido contactar con María José, pero de los tres, porque como, mira, tú eres paceño, Carlos, Israel es cochabambino y María José es cruceña. No, yo soy sucrense, pero vivo en La Paz desde mis 12 años. Sí, por eso estoy de ya nos perteneces. Soy paceño naturalizado. Ya nos perteneces. Bueno, gracias a ustedes por ese trabajo y no desmayen, por favor, no queremos otros 50 días. Un abrazo, hasta cualquier momento. Gracias a ti, un cordial saludo. Adiós. Colega y a la audiencia. Gracias. Y te pido además, ayúdanos a presionar con esto. Sí lo voy a hacer, claro que sí. Ayúdenos a presionar. Por supuesto que sí. Gracias, Verónica, un saludo desde Cochabamba. Un abrazo, hasta cualquier momento. Una pausa, ya regresamos. Regresamos y voy a conversar con un amigo de siempre, quien nos ayuda a comprender los temas, quien nos da muchas veces las primicias, se adelanta a las situaciones y cuando ya han sucedido recién la gente dice, ¡ay, tenía razón! Don Manuel Morales, el cabeza de CONADE, que ha estado tan activo en tantas situaciones difíciles que hemos vivido. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Nos vamos a un octubre negro? Ojalá que no, pero a veces la historia se repite, ¿no? De todas formas... Cuando no cambias lo que tenías que hacer, ¿no? Claro. Debería haberse hecho cosas desde el primer día de gobierno que no se las ha hecho y otras que se las hace demasiado lentas, ¿no? Pero muy lento todo. Todo en general, cuenta? sí. Es como muy lento, no quiero decir que parece... No, pero es todo como lento. Sí. Y nosotros los paceños estamos acostumbrados a hacer todo veloz, resolver de inmediato. No, aquí es todo lento y nos está trayendo problemas. Y al ser lento es predecible, ese es el problema, ¿no? Y como dicen, guerra anunciada no mata soldados, ¿no? Así es. Y claro, aquí les anunciamos la guerra con cuánto tiempo para que se arme todo de la peor manera. Sí, es un problema estructural que todavía arrastra el gobierno de Rodrigo y se basa también en no haber logrado construir una hegemonía, ¿no? No basta con ganar las elecciones, esa es la lección que debería aprender Rodrigo. Mayoritariamente puedes llegar a ser presidente, pero tienes que construir un bloque dominante y que la gente no se ofenda cuando digo bloque dominante, porque el gobierno está en una situación de dominio, ¿no? De ejercicio del poder. Bueno, pero en este caso tienes ahí adentro mismo tiene problemas, división, ¿no? Sí, no puede construir un bloque dominante o hegemónico parlamentario con los jueces, es decir, con los trabajadores. Cada vez es más frentes de conflicto en vez de construir una gran alianza. Bueno, y esto empezó con el vicepresidente, es una historia larga, ahora, ¿no? Yo decía en el programa al principio, estamos cavando nuestra propia tumba, porque se lo ha detenido a don Vicente, ¿no? Que había sido rapero, estaba con su capucha, no había sido Poncho Rojo, ¿no? Yo pensé que era Poncho Rojo, pero bueno, había sido rapero. Dime,
¿Esto se va a poner más grave? ¿Tú crees que con la detención podemos generar problemas? Mira, 3 temitas podemos hablar ahí rápido. Dime. 1, detenciones de los movilizados. 2, un convenio, un acuerdo que firmó Rodrigo, puso la firma, están las imágenes, donde se comprometía a no criminalizar la protesta, pero además es el gobierno el que lo está denunciando a los dirigentes. Y el otro problema adicional... O sea, que está yendo completamente en contra de lo que había comprometido. Lo que ha firmado, ¿no? Lo mejor es, si hemos firmado algo, lo trabajaremos. Los respetaremos, ¿no? Los derrotaremos en mesa, digamos, ¿no? Y lo tercero son las declaraciones, o un artículo creo que escribió Lupo, el ministro de la Presidencia hoy día, en el que señala que la estrategia de desgaste fue intencional del gobierno. Es decir, ha dicho que ellos tenían planificado desgastar la movilización. O sea, se hacen corresponsables de los 53 días de movilizaciones. Porque si el gobierno dice, lo hicimos intencionalmente, también hay cierta autoría en los daños que se ha causado. Es verdad, tienes razón. Sí. Es porque cuando, como dicen, por omisión, ¿no es cierto? Claro, pero no ha sido, omisión. pero ha sido Al intencional. no hacer nada, yo no hago nada, entonces también soy cómplice. Pero de Lupo dijo que ellos lo hicieron intencionalmente. Entonces hay un grado de responsabilidad también del gobierno, pero eso seguro va a quedar en segundo plano, ¿no? Ya. Pero está dicho y así ha sido. Entonces veremos cómo los dirigentes sindicales también se defienden. Yo te recuerdo que muchos dirigentes, hay que ver la pasta que tienen, porque al final son los gajes del oficio ser también procesados, ¿no ve? Veremos qué sale de esto, ¿no? Si salen dirigentes arrepentidos, pacifistas o fortalecidos, porque pero podemos las señales... arriesgarnos a eso, podemos, a ver, veremos qué sucede en octubre, pues, Dios mío. El gobierno tiene que dejar de ser predecible y tiene que ir a cosas seguras, y lo seguro en este momento es entablar las mesas de negociación. Por lo menos yo pienso así, entablar las mesas de negociación, derrotarlos en las mesas. Entonces ahí tienes la posibilidad de prevenir. Pero si incumples el convenio, los empiezas a detener, les dices, les hemos ganado, la estrategia era nuestra de prolongar la crisis, estás dando malas señales. Un triunfalismo absurdo, ¿no es cierto? Es un error en política hacer esas cosas. No sé, por lo menos yo soy más frío, no debería decirse nada. Si hay victorias te las aguantas, si hay derrotas también te las aguantas y vas trabajando. Y vas trabajando. Me decías, y hoy día sacabas un TikTok muy fuerte haciendo referencia a que se viene un decretazo de incremento de la gasolina. De la gasolina y de las tarifas. Y de las tarifas en general, agua, luz, etcétera. Sí, lo vamos a explicar muy fácilmente. Cuéntame. Bueno, resulta que las tarifas están llegando ya aumentadas. He traído, por ejemplo, de el gas. El gas, sí, sí. Yo pagaba 8.98. ¿Y ahora? 9.78. 10.68 y la última factura de un pesito en un pesito te han ido subiendo. 13.95. Entonces, ¿qué significa esto? Que ha subido un 44% la tarifa de gas. Pero esto no está explicado en ningún decreto supremo. Nunca el gobierno dijo que el gas domiciliario iba a subir en un 44%. Ahora, hay un decreto supremo, el 5647, que establece que en la tarifa eléctrica va a subir un 5% mensual. Es lo que el gobierno ha señalado. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuánto? De manera indefinida, es mensual. La anterior norma señalaba que... O sea, un 1%, luego un 1% hasta llegar a 5%. No, un 5% este mes, otro 5% el próximo mes, un 4% el próximo mes, de nuevo un 5%. La anterior norma establecía que las tarifas eléctricas podían subir un 3% en el semestre. En el semestre. Sí. Ahora este decreto 5% al mes. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿No? La razón es bien importante que la población entienda, es que las tarifas están indexadas a las UFBs. Claro. Las UFBs son una moneda alternativa que el gobierno de Evo Morales creó. Al principio era un boliviano, una UFB. Ajá, y ahora es 7, pero esta UFB se dispara porque tiene la representación de la inflación. Claro. Entonces, mientras más inflación hay, las UFB suben más,
y los precios de las facturas están indexadas a las UFBs. Entonces, ¿qué con significa? esto del incremento del dólar va a ser lo mismo. Eso más vamos a explicar. El año pasado hubo una inflación del 20%. Claro. Eso significa... Pero ahora ya estamos en el 39, ¿no? Ahora estamos yendo, este año va a ser otro 20%. Ah, ¿no más? Entonces, o más. Eso significa que las facturas, por ley y por este decreto, inexorablemente van a tener un incremento por lo menos del 40%. Ahora bien, si hasta ahí el problema es un poco complicado para la ciudadanía, porque siempre sube la electricidad, siempre te suben el agua. Claro, en invierno siempre sube porque uno está usando calefacción o en mi caso gas porque tengo estufa, qué sé yo, entonces siempre va subiendo. Nunca baja. En esta época. No, sí, en esta época, Está ¿no? indexada a la inflación, Ajá. a las UFBs, y ahora hay un problema adicional. El gobierno ha decretado, bueno, no ha decretado, ha dispuesto una devaluación que equivale al 40%. Ahora, todo el sistema eléctrico, vas a ver cómo todo está interrelacionado, todo el sistema eléctrico que funciona a termoeléctricas, hidroeléctricas, sus maquinarias, sus repuestos, todo funciona en base a dólar importado. Claro. No producimos nada. Sí. Entonces los costos también se están incrementando. Entonces, a este incremento, que va a ser más o menos del 40% en las facturas de los servicios, se le va a sumar este otro 40% que es el tema de la devaluación. Y esta situación está explicada ya en un decreto que es el 5647, que la población lo puede acceder, lo puede leer. ¿Qué número? 5647. 5647. Ese es un decreto que dice que Ya está en vigencia que cada mes se incrementará el 5% mensual las tarifas de la electricidad. Se supone que es del agua. ¿Cuándo ha sido firmado este decreto? Ha sido firmado hace unos 3-4 días atrás. Nada más. Sí, está en Entiendo. vigencia y bueno, y este tarifazo viene complementado con el tema de la devaluación, y la ciudadanía siempre se pregunta por qué todo sube menos nuestros ingresos. Porque los salarios o tu chamba, digamos, que haces cada día no está indexada a las UFBs, es decir, no tenemos ningún mecanismo Claro, el ciudadano claro. que proteja nuestros ingresos frente a la inflación Claro. y frente a la devaluación. Totalmente. El Estado muy bien, porque además las multas, por ejemplo, que te cobran impuestos nacionales se valorizan de acuerdo a las UFBs. Alguna vez tú has ido, te dicen, usted tiene una deuda de 500 sí, UFBs. sí. Traducido en boliviano son 700 Exacto, o 800 sí, claro bolivianos. que sí, Eso es. claro que sí. De eso se trata. Ahora, la población creo que no lo está percibiendo, ¿no? No se ha dado cuenta o está muy subterráneo que no estamos percibiendo lo que se nos viene. Algunas personas sí, ya les ha llegado las nuevas facturas, pero el golpe va a ser a fin de este mes porque ya hay un decreto supremo que les autoriza al Estado que vende gas, a las empresas ENDE que vende electricidad, a las empresas que dan el servicio del agua, ya tienen la autorización en las manos y lo van a ejecutar, porque ellos no pueden perder por el tema de la inflación ni tampoco por la devaluación que hemos vivido. Esto nos impacta profundamente a la economía ya magra del país, pero lo triste es que no va a haber un aumento salarial por lo menos hasta el año que viene, ¿cierto? Estaba asociado a la movilización de la COP, el gobierno ha dicho que no, en esta mesa de negociación no está el tema salarial entre pues los 29 puntos, entonces la población no va a tener un mecanismo salarial de compensación. Se habla además que tenemos un 85% de gente que vive en la informalidad o son cuentapropistas o a la profesión libre. Ese sector va a intentar compensar, Claro. querrán subir sus precios, ya los precios de la canasta familiar han subido, pero ese mecanismo no te da sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Puedes incrementar tus precios, pero ahora se ha visto que el pollo el día de hoy estaba a 12 bolivianos el kilo. Sí, yo compro el fin de semana a 15. Sí, ha bajado Ahora bajó más hasta todavía. 12 y puede bajar un poco más o mantenerse en eso. ¿Por qué? Porque la oferta, Porque hay una sobreoferta claro. y hay una demanda que ha quedado muy resentida en
los 50 días de movilización, donde el pollo se ha comprado a 45 bolivianos el kilo. Hay una sobreoferta, entonces eso se está compensando. Lo mismo te debe pasar con el huevo, por ejemplo, ¿no? Sí, claro, ha bajado muchísimo. 70 bolivianos el maple. En algún momento sí lo compramos. Ahora está 27, 24 encuentras, y es más razonable. Entonces, por más que la gente quiera generar una estrategia de crecimiento de los precios para intentar compensar este tarifazo que viene y la devaluación, eso no necesariamente funciona. Qué pena, ¿no? De verdad. Sí. No son buenas noticias. Es triste entender esto, pero no lo vamos a percibir sino dentro de unos meses, días, ¿no? Unos días. O sea, este fin de mes ya van a llegar las nuevas facturas. Con incremento. Ya con incrementos que van a ser del 5%, pero si es 5% cada mes, en 6 meses sube al 30%. ¿Qué recomendamos a la población en este momento? Yo creo que hay que hablar con los políticos, con los gobernantes. Necesitamos algún mecanismo de defensa de los ingresos de la población. No te estoy diciendo aumento salarial. Hasta ahora no he mencionado la palabra mágica, pero sí necesitamos que exista una especie de indexación también a la inflación y al dólar. Y esa medida no creo que este gobierno lo vaya a hacer, ni siquiera la COF lo ha pensado, porque esta es una medida de defensa de los ingresos de la gente y eso es lo último que se hace en el país. Les recomendaremos cuidar un poquito su economía y empezar a, no sé, frenarse un poco en el consumo, porque no le veo yo otra opción. Una opción esa, y la otra es empezar a denunciar también el cobro desmedido, claro, ¿no? Claro. Si la gente tiene que hacer el siguiente cálculo, ¿no? Si los precios están indexados a la inflación, el gobierno está declarando que este año hay una inflación muy baja, pese a los bloqueos, ¿no? Creo que 6%, ¿no? Yo veía 4.98% estaba este año, sí, ¿no? Pero ya estamos en el primer semestre. Correcto. El Fondo Monetario Internacional calcula que este año va a ser 20%, ¿no? Y ellos tienen también mecanismos de evaluación, ¿no? de proyección. Entonces la gente lo que tiene que hacer es empezar a denunciar y hay que obligar a que se baje. Ahora, las empresas, sobre todo las que venden gas y EPFB, tienen un problema adicional. Ya sabes que el día de hoy se ha señalado, van a salir las estimaciones de las reservas, que probablemente el próximo año vamos a importar gas licuado de petróleo y el subsiguiente ya gas en su totalidad. Increíble, o sea, sí. Por eso la gente dice que lo de octubre puede estar en el horizonte, no sé si será octubre, pero es que las noticias que están viniendo hacia el país son terribles, muy malas, y no hay dólares y tampoco existe otro mecanismo para generar ingresos adicionales para el Estado y para las familias. Vamos a tener que hacer un otro programa para hablar particularmente de todo lo que son hidrocarburos, porque ese va a ser otro problema para nosotros los paceños y los bolivianos en general. Gracias, Manuel, ha sido gracias, un gusto Verónica, tenerte en el programa. Sí, gracias a ti por tratar este tema que es muy importante para la población. Sí, nosotros siempre damos la primicia y luego ya nos empiezan a imitar, pero aquí ha salido la información primero. Un abrazo, hasta el día de mañana.